Primera de Timoteo, gloria a Dios. Primera de Timoteo, la apostasía. ¿Qué es la apostasía, hermanos? Gloria a Dios. Sí, la apostasía. Algo que está mirando muy frecuente hoy en día, hermanos. Lamentablemente, pues es necesario, hermanos, la apostasía. Y vengo a aconsejar, vengo a advertir, vengo a sonar la alarma, hermanos, para que no caigamos en esa trampa del diablo, para que no caigamos en ese engaño de Satanás, porque muchos lamentablemente han caído a este espíritu de la apostasía. ¿Están ahí, hermanos? Primera de Timoteo 4, capítulo 4, dice: predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido a la verdad. Amén, gloria a Dios. La apostasía, amén, gloria a Dios. Tengo una fan, tengo mi fanática. Dice que soy su favorito predicador, gloria a Dios. Amén. Primera de Timoteo. Pero el Espíritu, hermano, dice claramente que en los postreros tiempos, o sea que en los últimos tiempos, hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos, hermano. Por eso es importante esta palabra, hermanos. Y de antemano les pido perdón si los ofendo. No es mi intención ofender a nadie. Si los ofendo con mis palabras, les pido perdón. Pero si es la palabra de Dios, tómela, recíbela. Amén. Y dígale: Señor, la aplico a mi vida. Señor, si tomo lo bueno y lo malo lo desecho. Gloria a Dios. Yo solamente soy el cartero hoy en día. Presento la carta, presento el mensaje, soy el mensajero. Está en usted y está en mí, si queremos obedecer o no. Pero yo vengo a advertirle a la iglesia, hermanos. Estamos en peligro. Podemos caer en ese error también. Muchos están cayendo vulnerables. Todos somos débiles, lamentablemente, porque nos descuidamos. Entonces dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos apostatarán de la fe. Apostasía, apostatarán. ¿Qué es eso, hermano? Eso quiere decir que renunciar, o retracción, o quitar, o tirar la toalla, o abandonar. Una persona que deja las creencias de los principios, los valores de la palabra de Dios. Eso es una apóstata, o apostasía, o apostatarán, que abandonan la verdad. O sea, se desvían, se apartan, se desviaron de la verdad a la mentira. Y en la mentira le llaman la verdad, y en la verdad le llaman mentira, o lo opuesto. Todo lo opuesto, que lo llaman bueno, le llaman malo, y lo malo le llaman bueno. Todo lo opuesto de Cristo, que es anticristo. La apostasía es el anticristo. Todo lo contrario de la palabra de Dios. O sea que el pecado es algo bueno. El pecado está bien. Pero dice la palabra de Dios que el pecado es muerte. El pecado florece a muerte, te lleva, te conduce a la muerte. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso es importante. Estamos aquí alertando, hermanos. Yo no sé, pero yo vengo a decirle al pueblo de Dios que debemos estar alertas, siempre diligentes, estar atentos, porque el mundo cada vez más va de mal en peor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dice:
apostatarán de la fe. Entonces, eso es la apostasía, que recibieron la verdad, hermanos. Hermanos, hoy en día en las redes sociales, Dios mío, puedo mirar muchos cristianos que dicen, era cristiano, ahora ya no lo soy, soy esto. Soy musulmán, era cristiano, ahora soy budista, soy cristiano, ahora soy un ateo, no creo en nada, ni nadie, ni la existencia de nada. Imagínense hasta dónde está llegando los que han venido al conocimiento de la verdad. Imagínense, hermano, hasta dónde está llegando la iglesia. Amén, las almas que una vez se encontraron en la iglesia, amén, fueron llenos quizás del Espíritu Santo, quizás fueron bautizados, se entregaron a Cristo, hicieron la oración de fe y ahora están apostatando, están hablando en contra, hermanos, y renunciaron y dejaron la verdad. Pero ¿por qué está pasando eso, hermanos? La pregunta es, ¿por qué está pasando esto? Y déjeme decirle, porque hay un diablo, existe un ser asqueroso, un ser que odia la raza humana, un ser que se llama Satanás, que odia, ese es su diseño. Lamentablemente así está diseñado él, para engañar, dice, para hurtar y para destruir todos los espíritus, hermano. Él es su obligación, porque ya no tiene amor. Recuerden, antes de ser Satanás, era el querubín más grande, protector, dice la palabra de Dios. Era el ángel más hermoso, era el ángel precioso, arcángel, que Dios era el sello de la perfección, dice la palabra de Dios. O sea, en mi opinión, no es que lo es, pero era como un mini Dios, se puede decir así. Y ahora lo es, pero con D minúscula. Solamente es un Diosito. Él sí es un Diosito. Nuestro Dios no es un Diosito. Nuestro Dios es un Dios grande, grande y temible. Amén. Que la tierra tiembla, aleluya, y va a temblar cuando Él venga. Ese es Jesús, amén. Ese es nuestro Dios y su nombre es Jesús. Y por eso muchos se están apartando, hermanos, de la verdad. Por eso, como dijo mi hermana, mi suegra, que oremos por los que no están aquí. Oremos por ellos, porque están en peligro, hermanos. Si ellos no vienen, hermanos, deberíamos estar orando por ellos, porque es doloroso, hermanos. Lamentablemente, sí, quizás usted los miraba y decían que son esto y el otro, y que son cristianos y que aman a Dios. Pero recuerden, hermanos, todos somos vulnerables, todos estamos dispuestos a caer en el error, todos estamos expuestos en descuidarnos, hermano. No se descuide, hermano. Por eso es importante la oración, hermano. Gracias a Dios por las oraciones, hermano. La verdad, hermano, el estar en la casa de Dios. Dice la palabra de Dios que no debemos dejar de congregar, como muchos tienen por costumbre. Cuando usted deja de ir a asistir a la iglesia, hermano, un domingo, 2 domingos, 3 domingos, hermano, se puede caer en ese engaño, de ese error. Lamentablemente, gracias a Dios, quizás muchos hemos caído en esa área, pero estamos aquí por la bendita gracia y misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha traído una vez más y reconocemos que le hemos fallado al Señor, y por eso ahora le servimos y le amamos con todo nuestro corazón. Pero siempre tenemos que estar alertas, siempre que estar diligentes, hermanos, porque el diablo dice que anda como león rugiente, viendo quién devorar. No es que es un león, pero es como, quiere ser como un león. Y recuerden que el león come carne, hermanos. Y como dijo el hermano Oscar, casi predicaba el mensaje, gloria a Dios, estar en el Espíritu, aleluya, y no en la carne. Porque si estamos en la carne, somos presa fácil para el diablo, para el león, que quiere ser un león, pero es un gatito sin dientes, gloria a Dios. A Él sea la gloria a Jesús, bendito Dios. Entonces, hermanos, es importante, hermanos, alerta. Hay un diablo, hay un ser que odia la imagen de Dios, que somos usted y yo. Somos la imagen de Dios, por eso nos odia, por eso no nos quiere, porque Él nos hizo imagen y semejanza del Altísimo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso no nos quiere, hermanos.
Entonces hoy en día, hermanos, la apostasía está creciendo de tal manera que yo digo, Dios mío, muchos están renunciando, hermanos, se van a otras religiones, incluso se van hasta la católica. Digo, Dios mío, entonces nunca, hermanos, si dijeron que eran cristianos y se apartaron, hermanos, en otras palabras, nunca conocieron a Jesús de verdad. Esa es la realidad. Pero también hay otro, quizás sí lo conocieron, pero recordar, hermanos, que uno tiene la decisión. Uno es el que se enfría, uno es el que se descuida, uno es el que deja la tendencia, hermanos, uno es el que deja la oración. Y por eso, cuando uno le abre la puerta al diablo, hermanos, créanme, por eso está pasando lo que está pasando. Hay familias que están desesperadas, no entienden por qué están así, no entienden por qué están batallando, por qué estamos así, por qué no tenemos dinero, no tenemos esto y el otro. Pero muchas veces tenemos que tener cuidado, abrir la puerta al enemigo. Eso es muy importante, porque cuando tú le abres la puerta al enemigo, lamentablemente te haces parte de él, y él se hace como dueño de ti. Dice la palabra de Dios que aquellos que practican el pecado o caen en el pecado, automáticamente, hermanos, se hacen hijos del diablo. O sea, le perteneces a él, en otras palabras. Hay como un derecho legal. Por ejemplo, cuando usted viola la ley allá afuera en un carro, hermanos, y el policía lo agarra, violó la ley, eso quiere decir que hiciste algo malo. Y lo mismo es en el espíritu. Cuando tú violas la ley, cuando un cristiano viola la ley, hermano, es algo grave, es algo serio. Y por eso necesitamos venir a Cristo. Por eso se predica de aquí: si confesamos tu pecado, dice la palabra de Dios, Dios es fiel y justo. Por eso es importante, cuando caes en pecado, rápidamente confiésale a Jesús, confiésale a tu Dios, reconoce tu pecado y apártate de él y pídele perdón. Y él dice: te limpiaré y te lavaré de todos tus pecados. ¿Cuántos en gloria a Dios? Es importante, hermanos. Por eso muchos hoy en día están cayendo, y están cayendo como moscas, hermanos. La mera verdad, muchos están cayendo. Por eso es importante, hermanos. Muchos están cayendo, le abren la puerta al diablo sin querer o inocentemente. Y ahí es cuando uno empieza con el pecado. Y el diablo dice: ok, ahora sí me perteneces. Y va con el acusador. Imagínense cuando lo que le pasó a Job. El diablo dice que se presentó ante la corte. Yo me imagino, escuché el otro día y me quedé impactado. ¿Cómo Satanás puede entrar al reino de los cielos, hermano? Él no puede entrar a ese lugar, pero entró a ese lugar de la corte. Fue a ese lugar, el trono, donde está la corte de Dios. ¿Para qué? Para acusar. Recuerda que es el acusador. Cuando se le acabe el tiempo, ya no podrá entrar a ese lugar. Pero mientras hay vida, nosotros estamos aquí presentes. Y lamentablemente él puede ir a entrar a esa corte y decirle: mira, tu hijo hizo esto, tu hija hizo esto, está en pecado, por lo tanto me pertenece a mí, porque escrito está, hermanos, escrito está. Porque el que hace pecado, esclavo ¿de qué? Del pecado es. Y por eso muchos no entendemos, por falta de entendimiento, dice la Biblia, por falta de conocimiento, mi pueblo perece, porque no leemos la Biblia, no la estudiamos. Y luego no venimos ni a la iglesia, hermanos, dejamos la asistencia, la oración. Y por eso es importante, hermanos. Y cuando uno hace pecado, sea grande o pequeño, le pertenece a Satanás. Y uno tiene que actuar con diligencia, humillarse y reconocer, hermano. Pero muchos a veces no queremos reconocer. El orgullo entra y la soberbia, y yo estoy bien, yo no le he hecho nada a nadie, pero están mal. Y el diablo se apodera, y por eso está pasando lo que está pasando hoy en día, hermanos. Muchos se han alejado, se han apartado, y no es culpa de Dios, es culpa de uno, porque uno ha descuidado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Está buena esta palabra, hermanos. Está buena, hermanos. ¿Sigo o paro, hermanos?
Por eso, hermano, es muy importante. Si queremos llegar al cielo, hermanos, muchos dicen hoy en día, no, la salvación no se pierde. Yo ya fui salvo y para siempre soy salvo. A mí me dijeron que ya soy salvo. Tú sigues pecando, sigues en la borrachera, sigues con 2 o 3 mujeres. Al cabo ya eres salvo, ya hice la oración de fe, la oración de salvación de mis pecados y ya soy salvo. Gloria a Dios. Pues que, como decía mi papá, qué chulo hablas, qué hermoso hablas. Si fuera así el caso, hermano, pues ¿para qué venir a la iglesia? Si fuera así el caso, ¿para qué estar aquí en la oración? ¿Para qué estar de rodillas? Pero no, hermanos, no va a ser fácil. Hoy en día mucha gente, le digo a los pacientes ahí de mi trabajo, hoy en día el mundo, como lo pinta, hermanos, tan fácil. Naces y cualquier religión vas y trabajas, ganas dólares y juntas dinero y carro y casa y tienes hijos y esposa y llegas a una 80, 90 de edad, 60, te mueres y ya estás descansando en paz en la gloria de Dios. Qué bonito es. Tan fácil lo pinta el mundo hoy en día. Hermanos, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Dice la palabra de Dios que necesitamos vivir para Cristo. Tenemos que imitar a Cristo, imitar a Dios. Y para mí esa es la clave para entrar al reino de los cielos. Si queremos llegar al cielo, necesitamos imitar a Cristo. Él amó al mundo de tal manera y nosotros debemos amarnos unos a nosotros de tal manera, porque ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento, que amarás al Señor y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto es el gloria a Dios? Esa es la clave, hermanos. Si practicamos constante eso, no que una vez al año y no hace daño, no, hermanos, olvídese de eso todos los días. ¿Cuánto es el gloria a Dios? Dice el verso 2, por la hipocresía, ahora no, perdón, para atrás. Pero el Espíritu dice claramente en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Oiga, hermanos, como en las redes sociales, hermano, se están mirando muchas doctrinas de demonios, o sea, enseñanzas, o sea, como palabra, prédicas, se puede decir así, enseñanzas, estudios de brujería, de hechicería, de leer las cartas, de adivinación, de la ouija y todo. Hermanos, se está viendo todo eso, sobre todo en el TikTok. Me ha tocado ahí les digo, se vayan al infierno. Arrepiéntense, les digo yo. Les digo, hermano, no me importa. ¿Cómo no van a sacar la mano, me van a cachetar? No pueden, hermano, gloria a Dios. Pero están ahí, yo digo, arrepiéntate, Dios te ama. No vayas al infierno, les digo yo. Arrepiéntate, es una doctrina de diablos, de demonios. Te quieren llevar al infierno. Escuchando espíritus engañadores por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, hermanos, tienen cauterizada la conciencia. O sea, que la mente está endurecida. Una persona es insensible a la voz de Dios, o sea, no lo puede escuchar. Y lo escucha y le dices y le hablas, por tanto más que le dices, no entiende. Y por eso peca continuamente y no discierne entre el bien y el mal. Imagínense, esa es cauterizada la conciencia, que no entiende. Es un cabezón, peor que eso, hermano. Es como si tuviera algo en su mente, en su conciencia, que lo bloquea, que algo lo ciega, hermanos. Su conciencia y la destruye, hermanos. Cuando le habla la palabra de Dios o algo le dice, no lo hagas, no hagas eso no está bien. Hermano, no lo destruye, eso no le importa. No le importa nada, hermanos. Y eso para ellos es bueno. O es bueno y lo malo es malo, y lo malo bueno, y lo malo bueno. Todo eso no le importa, hermanos. Y todo está bien ante sus ojos. Eso es una mente cauterizada, hermanos, que no le importa. Hoy en día, hermanos, quieren legalizar, no sé si ya legalizaron o están en eso, pero quieren legalizar poder tener relaciones con niños de 5, 6, 7 años, hermano. Imagínense hasta dónde está llegando el mundo entero. Es una mente cauterizada, hermanos,
Cuanto más tú le dices, eso no es bueno, ellos no es para ellos no es bueno para ellos, hermano. Entre más le dices, imagínense, hermano, de poder casarte con una niña, de un niño de 5, 6, 7 años, hermano. Imagínense qué suciedad, que se puede decir otra palabra, pero hermanos, es algo sucio, es algo, olvídese, hermano, es algo asqueroso, hermano. La mente cauterizada, hermanos, y la gente, hermanos, y esos son muchos que salieron de la iglesia, hermanos, que ahora el diablo, hermanos, los ha cauterizado, hermanos. Por eso es importante, hermanos, iglesia, siempre estar, amén, a los pies del Maestro, siempre decirle al Señor que nos lave, que nos limpie, hermanos, porque el mundo va de mal en peor. Entonces, gloria a Dios. Hermano, Dios nos dio una conciencia, hermanos. Dios nos dio una conciencia a cada uno de nosotros. Y tú o yo no vamos a estar delante de Dios y que nos diga, el Señor lo va a juzgar yo no sabía. Nadie me dijo nada. Yo no lo sabía. Hermano, tú lo sabías. Usted lo sabía. Dios le va a decir, tú lo sabías. Te puse una conciencia para que entiendas entre el bien y el mal. Tú lo sabías. No va a haber excusa con sus palabras. No va a haber excusa. ¿Cuánto es el gloria a Dios? Hermano, yo sé, si yo violo a una niña, a un niño, hermanos, eso es malo delante de Dios. Yo lo sé, uno lo sabe. No podemos, hermano, robar, hermano, engañar, matar. Uno sabe, hermano, uno sabe que es malo y que es bueno, hermanos. ¿Cuánto es el gloria a Dios? ¿Le está gustando, hermanos? No soy yo, hermanos, la palabra de Dios. Porque, hermanos, todos estamos en la línea, hermanos. Hermanos, todos estamos en el blanco. El diablo no se va a quedar de brazos cruzados. Él quiere, hermano, arrastrar con todo el mundo, hermanos. Eso es su diseño, hermanos. Y así le digo a veces también ahí en el trabajo les digo que el diablo no vino a jugar, hermanos. El diablo no vino a jugar, así que no estés jugando usted y no esté jugando a la iglesia. No esté jugando, lea la Biblia, métase en la Biblia, digo, vaya a la iglesia, agárrese de Cristo, hermano, digo, agárrese de Cristo, porque el diablo no está jugando. Usted no debe estar jugando. ¿Cuánto es el gloria a Dios? Y salen temblando, hermanos, ahí del carro. Oh, wow, gracias por sus palabras. Es porque así es, hermano. Dios quiere destruir. Ese es su diseño. Él quiere ganar almas. Almas, cada día está ganando almas para el infierno y para el lago de fuego. Pero también está otro ser. Es el ser más hermoso. Es un ser poderoso. Y su nombre es Jesús, que vino a la cruz. Aleluya. Vino y derramó su sangre. ¿Para qué? Para lavarnos de nuestros pecados. Fíjense, hermano, el pecado, lamentablemente así funciona. Uno nace, hermano, y cuando uno llega al conocimiento del pecado, yo no sé, a la edad de 7, 6, 8, 9, 11, 12, yo no sé, todo depende de su actitud, o su crecimiento, o su conciencia. Pero esto me pasó a mí cuando estaba de niño de 6 años. Fui al remate, hermanos, fui a la pulga. Y recuerdo que me robé un plumón y me lo metí en la bolsa. Y ya íbamos caminando. Cuando lo saqué, mi papá me dijo, te lo robaste. Cuando él dijo eso, hermano, él dice, así, allí, se puede decir, allí fluyó el pecado en mí. Despertó el pecado, el conocimiento entre el bien y el mal. Cuando uno hace ese acto, automáticamente te conviertes en un pecador. Porque recuerden que los niños, un bebé, es una criatura inocente, hermanos. No tiene pecado. Pero cuando uno conoce el pecado, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice la Biblia que es un ciego, uno que está muerto en tinieblas. Entonces tú quieres mirar, te hablan de Dios,
ven a la iglesia, queremos orar por ti, pero lamentablemente el pecado está gobernando en tu vida. Y aparte de eso le echamos más pecado, el cigarro, conocemos los amigos, la droga, la marihuana, toda clase de alcohol y drogas. Y empezamos con las mujeres y las fiestas y las parrandas. Entonces aumentamos, crecemos en pecado. Y cuando más nos hundimos más en el pecado. Pero para eso vino el Altísimo, para eso vino Jesús, para destruir las obras de Satanás, para destruir el pecado. Vamos a gloria a Dios, para eso vino el Señor. Él no vino a destruir. Por eso la gente se ofende hoy en día. No les gusta que le hablen del diablo, no les gusta que le hablen del pecado, no les gusta que le hablen de santidad, de la verdad que es Jesús. No les gusta, hay mucha gente que se ofende, hermanos, pero es la realidad. Es porque están en pecado. El único que nos puede sacar, liberar, es Jesús. El único que puede extender su brazo se llama Jesús, que nos puede, amén, como es la palabra, nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Por eso un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los ambos caen al hoyo. Aleluya. Por eso, hermanos, cuando el pecado cae, cuando el pecado nace en el corazón del hombre y de la mujer, lo que hace uno es buscar más pecado. En vez de buscar a Jesús, buscamos más pecado y más pecado y más pecado. Y por eso la gente hoy en día, por eso es importante, hermanos, como cristianos, no abrir la puerta al enemigo, hermanos. Porque él, hermanos, el diablo nos puede destruir. La Biblia dice, hermano, que él es un ser poderoso, claro, limitado, pero porque Dios le da el poder. Pero déjeme decirle, si no nos destruye, hermanos, por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Está lo más bueno de lo que pensé, gloria a Dios. Háblame, Señor. Hasta yo estoy, Dios mío. Bueno, seguimos, hermano. Amén. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. Hoy en día, hermanos, podemos ver, hoy en día, hermanos, ya hay casarse. ¿Para qué casarse? ¿Para qué me caso? Si me voy a divorciar a los 5, 10 años, 15 años. ¿Cómo está hoy en día, hermano? Dios mío. Pero acuérdense que el matrimonio, hermano, es algo de Dios, es un regalo de Dios y es ley. Si Dios dijo, hermanos, tenemos que cumplirlo, hermanos. Porque dice la Biblia que Él juzgará todo fornicario, todo adúltero. Fíjense, hermano, los primeros en la lista, los fornicarios y los adúlteros, los juzgará Dios, hermano. Por eso es importante, hermanos, hoy en día se ha visto tanto divorcio en las iglesias, hermano. Está tremendo, hermanos. Apostasía. Amén. Acuérdense, hermano, apostasía. Abandonan, hermano, la verdad. Abandonan a Jesús y se van con otra verdad, según el anticristo. Es el mentiroso, o sea, Satanás es el anticristo, hermano. Pero ahorita no está, visiblemente no está el anticristo, pero está en el espíritu engañando, hermanos, a muchos. Hebreos capítulo 5, hermano, vaya ahí, hermanos. Es muy importante, hermanos. No deje de asistir, hermano. Pase lo que pase, como dice el canto, venga lo que venga, aquí estaré, no me rendiré, Señor. Estaré firme, adorándote, Señor, amándote, sirviéndote, Señor. Es importante, hermanos. Amén. No dejando de congregados. No deje de orar en su casa o aquí. No deje, hermano. No deje de buscar a Dios. Hebreos 5, ¿está ahí? Verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Está difícil de explicar esto, hermano. La apostasía, y a veces hasta da asco de las suciedades que la gente está haciendo, hermano. Pero gracias a Dios por la sabiduría de Dios. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra justicia, porque es niño. O sea, es peligroso, hermanos. Es peligroso cuando uno viene a la iglesia, cuando uno viene al conocimiento de Dios, cuando uno empieza con los primeros meses o años en la iglesia, convertido, amén, que se llama ya cristiano. Cuando uno empieza, hermanos, es peligroso, hermanos. Por eso dice que uno debe ser maestro, ya debe ser maestro, pero ellos tienen años, hermanos, años conociendo la palabra de Dios. Pero muchas veces es peligroso, hermanos. Por eso el enemigo, hermanos, cuando uno viene a la iglesia, cuando uno viene al conocimiento de la palabra de Dios, cuando uno dice, wow, Dios mío, es algo real, Jesús es real, empieza a practicar, a hacer cristianismo, hermano, el diablo se va a quedar de brazos cruzados. Es un peligro, hermanos. Pero esta gente, años y años, imagínense, hermano, ellos teniendo años, parecían nuevos, hermano. Eran nuevos, inexpertos. O sea, dice que os vuelve, dice, porque debiendo ser maestros, ya después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos. O sea, una vez más, tenemos que volver a los principios, a los valores, a los primeros estudios de la palabra de Dios. Imagínense, hermano, teniendo 20, 30 años en el Evangelio y ser piedra de tropiezo, o ser nuevo, hermanos. Ser se puede decir, uno que, ¿cómo se dice uno que, como que no pasa de lado? ¿Cómo se dice? No, a veces los olvidamos ustedes. Cuando uno no pasa el grado, hermanos, ¿qué hace? Lo vuelven lo reproban, hermano, eso. Imagínense 20, 30 años reprobado, hermanos. Imagínense si mi niño de 5 años llega a la edad de 20 años y todavía sigue en el kinder, hermanos. Imagínense, hermano, qué vergüenza, Dios mío. Eso es algo tremendo, hermanos. Por eso, hermanos, dice que debemos madurar, de crecer. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto, o sea, un novato, un primerizo, un inmaduro, principiante, nuevo. Entonces, es un peligro, hermanos. Cuando uno es nuevo en las cosas de Dios, es un peligro. Pero también, teniendo años y nunca reprobaron, normalmente 20 años, 15 años, reprobaron. Y el 14 dice, pero el alimento sólido es para, o sea, la madurez, la palabra madurez. Dice, para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Entonces, tenemos que saber, hermanos, entre el bien y el mal, pero teniendo años, hermano. Aleluya. Segunda de Tesalonicenses, hermano. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vaya ahí, hermanos. Ya voy a terminar. Aleluya. ¿Cómo pasa el tiempo? Aleluya. ¿Le está gustando, hermanos? Gloria a Dios. Está fuerte eso, hermano. La apostasía. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ahí está. Dice, manifestación del hombre de pecado. O sea, el diablo, o sea, el anticristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que en el día del Señor está cerca, hermanos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado,
el hijo de perdición. O sea, el diablo, hermanos. Es el hombre del pecado. Acuérdense, ¿quién hizo el pecado, hermanos? ¿Quién cometió? Dice la Biblia en Juan 3 que el diablo pecó desde el principio, hermanos. No hay otro, solamente hay uno. El 4 dice, hablando del hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Imagínense, hermano. Recuerden que Él quiere ser un Dios. Él quiere ser Dios. Por eso Dios lo sacó del cielo, hermanos. Porque quiso su trono. Quiso poner un trono más alto que Dios. ¿Cuánto es en gloria a Dios? El verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, ¿qué es lo que lo detiene? La iglesia, hermanos. La iglesia lo está deteniendo ahorita para que no se aparezca todavía visiblemente, porque ya está en acción ahorita el Espíritu. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien presente lo detiene, la iglesia, hasta que él a su vez, o sea, la iglesia sea quitado del medio. Y entonces dice, cuando esa iglesia sea quitada, o sea, el arrebatamiento, la venida de Cristo, dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo atrevimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La apostasía. Por eso Dios, oiga, hermanos, porque no creyeron la verdad, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Imagínense, hermano. Se deleitaron, se gozaron, teniendo relaciones con menores de edad, con hombres y hombres, con mujeres y mujeres, haciendo de todo lo que el mundo ofrece, hermanos. Y Dios les hablaba por medio de la iglesia, el evangelismo. Gloria a Dios por el evangelismo. No falte, hermanos, evangelicen. Hermano, fortalece, hermano, empiece a levantar, amén, esa fortaleza, para cuando llegue el día usted puede predicar, puede decirle a la gente que hay un Cristo de poder, un Cristo que le quiere lavar sus pecados para entrar al reino de los cielos. ¿Cuánto es el gloria de Dios? Déselo a Cristo, hermano, déselo. Solamente Él, hermanos. Por eso, imagínense, hermano, Dios no abandona a nadie. Dios no te deja. Uno es el que lo deja, hermanos, porque se descuida. Empieza el pecado, empieza el orgullo, empiezan los pleitos con el esposo, la esposa, los hijos. Empieza poco a poco y el diablo se mete. Hermano, recuerde, hermano, Dios, Jesús es un caballero. Él toca, dice la Biblia que Él toca. Tú le abres la puerta a Cristo. Él no va a entrar a tu corazón, a tu vida, si tú no lo permites entrar, porque Él es un caballero. Pero el diablo toca. Pero si tú le abres la puerta, hermano, Él ya mete la parte de la mano y la quiere cerrar. Pero Él está ahí con el pie y la mano, porque Él es un sinvergüenza. Él es vino a destruir. Él quiere matarte. Y poco a poco, yo lo puedo ver así, hermanos. Si muchos, no todos, pero si muchos están enfermos, es porque hay espíritus, hay pecado en su vida. Necesitamos, amén, confesar. Necesitamos decirle al Señor. No todo es pecado, hermano. No todos son demonios o espíritus.
pero la mayoría sí son cuando uno está enfermo. Tanta enfermedad hoy en día, hermanos, tanta pleito, tanta, hermano, cosa que está pasando, porque hay algo, hay espíritus, hay demonios que le están haciendo la vida imposible. Y poco a poco, para que cuando llegue el día de su muerte, cuando llegue sus últimos días, véngase, es mío, y al infierno, hermanos. Y déjame decir, para eso, hermanos, vino Cristo. Él no vino a condenar a nadie, Él vino a salvar. Muchos dicen hoy en día, pero si Él es amor, pero si Él es un Dios de amor, ¿por qué manda mucho al infierno? Y no es Él que manda al infierno, es tu pecado, es tu falta, es porque no tienes conocimiento, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dice la palabra de Dios. Hebreos 2, para terminar. Hebreos capítulo 2. Aleluya. Así que no descuidemos, hermano, no nos descuidemos. Hebreos capítulo 2. Una salvación tan grande, hermanos. Por eso, hermano, ponga atención cuando está en la iglesia. Ponga mucha atención, porque de esto, hermano, depende tu salvación. Tú no vas a llegar al cielo y, Señor, yo no sabía. Es que estaba en el celular todo el día, me la pasaba hablando con mi esposo, mi esposa, es que me molestaban mis niños, es que el hermano no sé qué, la hermana y el pastor, y yo no sé, hermano, no va a haber excusa, hermanos, no va a haber excusa en el cielo, hermanos. Por eso ponga mucha atención, esto depende de su salvación, hermanos. Dice Hebreos 2, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos, hermano. Es muy importante, hermanos. Porque fíjese, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea, los ángeles se rebelaron, el diablo se rebeló, y ahora son demonios, y ahora son diablos. Por eso, hermano, atentamente, con diligencia, estar atentos siempre a la palabra de Dios, estar siempre, hermanos, atentos, con diligencia, orando, hermanos. Créanme, hermanos, quizás el calor hoy en día, ay, está muy caliente. Hermanos, está más caliente el infierno, hermanos, y muchos van para allá. Hermanos, los animo, los exhorto con todo mi amor. Amén. Estemos preparados con diligencia